Muy buenas tardes, bienvenidos al ciclo de charlas Las nuevas visiones de la conquista. Nos da muchísimo gusto recibirlos esta tarde para dar continuidad a este ciclo que inició la semana pasada y que continuará hasta el 30 de septiembre. La charla del día de hoy se titula La figura de Malintzin y será impartida por la maestra Yasnaya Aguilar, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y por compartir este tema tan interesante. Yasnaya Aguilar es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas y maestra en Lingüística por la UNAM. Forma parte del Colmix, un colectivo de jóvenes mijes que realiza actividades de investigación y difusión de la lengua, historia y cultura mije. Ha colaborado en diversos proyectos sobre divulgación de la diversidad lingüística, desarrollo de contenidos gramaticales para materiales educativos en lenguas indígenas y proyectos de documentación y atención a lenguas en riesgo de desaparición. Asimismo, se ha involucrado en el desarrollo de material escrito en mije y en la creación de lectores mije hablantes y otras lenguas indígenas, así como en el activismo para la defensa de los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas, en el uso de las lenguas indígenas en el mundo virtual y en la traducción literaria. Entre sus publicaciones se encuentra el libro A, Manifiestos sobre la diversidad lingüística, publicado en el año 2020. Yasnaya, bienvenida. Muchas gracias nuevamente por estar esta tarde con nosotros compartiendo este tema tan interesante. Y también damos la bienvenida a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Les recordamos que estaremos recibiendo sus comentarios, saludos y preguntas a través de la sección de Facebook. Adelante, bienvenida. Comenzamos. Pues buenas tardes a todas las personas que nos siguen y también un gran agradecimiento al Museo Amparo por esta invitación a hablar de este tema, de estos temas en el contexto de los 500 años de la caída de la ciudad de Tenochtitlan, con toda la semántica que está cargada una conmemoración como esta, con todos los sentidos y los significados con los que ha sido cargada esta conmemoración de los 500 años. Creo que es una gran oportunidad para discutir, para abrir el tema, para volver a visitar lo que hemos visto y lo que creemos sobre los hechos sucedidos hace 500 años y también sobre los efectos que eso tiene en la actualidad, en el mundo en el que vivimos. Entonces, bueno, agradezco esa posibilidad y también agradezco mucho el hecho de poder establecer esta interlocución. Antes de comenzar, quisiera, digamos, hacer algunas descripciones de mi lugar de enunciación para poder compartir el porqué de este tipo de reflexiones que quisiera compartir con ustedes. La primera es que, bueno, mi acercamiento a este tema no es como historiadora, no es mi profesión, pero sí me da mucha, digamos, es un acercamiento como una mujer indígena, una mujer de un pueblo indígena en la actualidad, que ha encontrado en la figura de una mujer indígena como en este proceso llamado la conquista de México, en las diferentes reflexiones que puede alumbrar sobre la operación que se ha hecho sobre la posición de las mujeres indígenas en la actualidad también, ¿no? Creo que es muy importante en esa medida, ¿no? En la medida en la que también podemos hablar del papel de las mujeres indígenas en la historia, el lugar al que hemos sido confinadas y la manera en la que se nos lee en la actualidad. Y también porque creo que la figura de Malintzin es una figura en la que se puede reflejar un montón todas las operaciones y los prejuicios que tenemos sobre lo sucedido hace 500 años. Es una figura que condensa la lectura que hemos hecho sobre esta mujer, que condensa muchas de estas prejuicios y muchas de las operaciones estructurales en la lectura de esa historia. También creo que es bien importante, por un lado, hablar de una mujer. Yo quisiera ahorita justamente hacer una discusión sobre si podemos aplicarle el término indígena, ¿no? O si es anacrónico en su caso, pero de una mujer que existió, ¿no? Que es una figura histórica y que tuvo unas vivencias concretas. Y por otro lado,
todas las significaciones de lo que representa Malintzin en la historia de México y en la construcción de la idea de México, ¿no? O sea, como hacer esas dos distinciones. Entonces, quisiera justamente acercarnos a una lectura mucho más desde las mujeres, mucho más en ese sentido femenina, una lectura de mujeres sobre lo ocurrido hace 500 años, a propósito de un personaje, de una persona de la que no tenemos tantos elementos históricos, pero que sin lugar a dudas fue fundamental en los hechos ocurridos hace 500 años, como es Malintzin. Entonces quería justamente hacer estas aclaraciones previas para orientar un poco sobre de dónde vienen mis reflexiones sobre Malintzin. Ahora voy a compartir una pequeña presentación. A ver, ¿me podrían confirmar si se ve? Sí, la vemos, gracias. Muy bien. Entonces, he titulado esta serie de reflexiones que, insisto, comparto desde este lugar de enunciación que he llamado Enclave el Malintzin, ¿no? Lecturas de eso que llamamos conquista. Sin lugar a dudas, la manera en la que se ha narrado y en la que se han relatado los hechos que acontecieron hace 500 años, justamente mañana, bueno, hay toda una discusión sobre los calendarios que se utilizaban en la época ahora, pero en estas épocas se está conmemorando eso, 500 años de la caída de la capital de la Triple Alianza, de la ciudad de Tenochtitlan. La construcción de esa historia, creo que es muy importante apuntar, se ha hecho desde el Estado mexicano. O sea, los lentes con los que leemos la historia de México y la historia en general ha sido construida desde una lente masculina, desde una lente patriarcal, desde una lente del Estado, desde una lente lineal. Entonces quería que ahora pudiéramos leerlo un poco en clave del Malintzin, sino en el clave de una mujer que fue fundamental en este proceso y a la que se le ha relegado en un papel y en un tipo de prejuicios de lectura de ella misma. Entonces quisiera decir que es en clave Malintzin hacer esa lectura y digamos, usar de guía su figura para leer eso que hemos llamado la conquista de México. Primero quisiera ver qué se ha dicho de Malintzin, ¿no? O sea, cuál ha sido como en general la lectura hegemónica. Se ha dicho que es una mujer, una intérprete de Hernán Cortés. De hecho, en varias descripciones se habla de ella como la intérprete de Hernán Cortés. Su amante también ha sido una caracterización que se ha hecho de ella, y que es una mujer que se alió a los conquistadores españoles, por lo tanto, se lee como una traidora a la causa indígena. También se ha dicho que se enamoró de Hernán Cortés, y que al enamorarse de Hernán Cortés entonces traiciona a lo indígena. De hecho, ha dado nombre a un fenómeno que es el malinchismo, ¿no? Está ya en el diccionario y viene de su nombre. Sabemos que ella fue bautizada como Marina, con el nombre en español, y que al ser bautizada así, se le agregó el honorífico, el sin del náhuatl, y además que en Marina, en la R se convirtió en L, ¿no? Al no existir ese fonema, y entonces se convirtió en Malintzin, que por una aproximación en la pronunciación terminó como Malinche. Y entonces a esta mujer es eso, ¿no? Una traidora en la historia, y es muy fuerte que de su nombre propio esté derivando el nombre de un fenómeno y de un concepto que es el malinchismo. Por otro lado, en una revisión que se ha hecho, sobre todo también desde ciertas lecturas feministas, se ha creado en contraste a una víctima absoluta, ¿no? Que era una esclava, que no tenía voluntad, que fue violada, que no tenía muchas opciones, ¿no? Como para elegir. Y entonces hay, por un lado, lo que nos manda la historia oficial, que es esta mujer que además ha sido representada en las pinturas como una mujer seductora, como una mujer sensual que seduce y que va y que traiciona, ¿no? A los suyos para irse y preferir al hombre blanco conquistador y aliado. Pero también en las reivindicaciones, en muchas o en varias de ellas, se narra como una víctima absoluta, ¿no?
Y entonces, entre estas dos, yo creo que siempre es mucho más complejo lo que se media y lo que nos ha, pero lo que sobre todo comanda el relato sobre esta mujer es un relato de traición, ¿no? Y esto es bien interesante porque teniendo un papel tan importante, se ha sido relegada tanto en las propias relaciones, las cartas de relación de Hernán Cortés, como si no fuera importante, pero por otro lado, una gran injusticia que se ha hecho, por lo menos desde mi punto de vista, con su figura en este sentido. También, por ejemplo, el tratamiento que se le ha dado por intelectuales como la talla de Octavio Paz, que ha sido también desde un punto de vista bastante misógino. Entonces, yo creo que las distorsiones que estamos haciendo sobre las lecturas de lo sucedido hace 500 años se encarnan y generan un efecto, sobre todo en la figura de Malintzin. Y no es gratuito que sea sobre la figura dentro de todos los protagonistas, ¿no? De Moctezuma, de Hernán Cortés, de todos los protagonistas, a ella se le dé, dentro de los protagonistas mayores, ese tratamiento, ¿no? Precisamente a una mujer. Sin embargo, bueno, como Camila Tausen es una investigadora que ha hecho un trabajo muy documentado sobre lo que se puede saber sobre la vida de la Malintzin, digamos, histórica, también nos apunta que una vez que la gente de su época que la conoció fue muriendo, pues en los registros escritos fue cayendo en el olvido y es hasta el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, casualmente con el surgimiento del Estado Nacional, que se le vuelve en una novela a citar y hablar de ella como esto, ¿no? Como esta idea que ya se tiene ahora desde la historia oficial, una mujer traidora, una mujer que prefiere al hombre blanco y que traiciona su causa. Sin embargo, lo que lo que podríamos ver muy interesante es que con los datos históricos que se tienen, con las fuentes, que no son muchas, pero con las fuentes que hay, tenemos que ver entonces cuáles son las condiciones de esta mujer histórica, ¿no? Por un lado, sabemos que fue una mujer que fue entregada a los españoles, y aquí quisiera citar a la antropóloga cachiqué Laura Cumes, que habla en qué condiciones se da esa entrega, ¿no? Se da, primero habría que analizar o ver en esta parte de la lectura que aun cuando ella es entregada como una esclava, la manera en la que se maneja la esclavitud en la Mesoamérica de aquel tiempo sí va a ser muy distinto a la esclavitud que se conoce después, por ejemplo, para la población afrodescendiente. La gente que estaba en esa condición podía, digamos, pasar de esa condición a otra mejor o no heredaba esa condición, por ejemplo, de esclavitud a sus hijos y a sus hijas, o sea, era otro sistema. Sin embargo, sí es importante mencionar que ella estaba en esa condición particular, en una condición vulnerable, endeble, y además considerar también que las condiciones de esa entrega es bajo una guerra, es decir, no es como una entrega voluntaria necesariamente, sino en una condición en que había que pactar con estas nuevas personas que llegan del otro lado del mar, pero además que utilizan la violencia de una manera inusitada en el contexto, ¿no? O sea, las maneras de entender la guerra en Mesoamérica van a ser muy distintas a las que estaban entendiendo como la guerra para los españoles. Entonces, después de la batalla de Centla, se hace esta entrega y hay que ponerse un poco, pienso, en la posición de ella. Estás en una posición, de hecho, muy joven, además una posición como esclava que está siendo entregada a las personas que están ejerciendo esta violencia inusitada, con unas corporalidades totalmente distintas, o sea, personas que pueden, además de ser muy violentas, muy extrañas al contexto. Y además hay una oposición bastante inquietante, como dice Camila Tausen, en donde antes de la violación había que bautizarlas. Entonces hay una oposición de la violación, el bautizo que precede siempre una violación, porque no podían establecer relaciones sexuales con mujeres que no estuvieran bautizadas. Entonces hay un momento que siempre el bautizo va a estar presidiendo a la violación de las mujeres nativas en ese caso.
Entonces, en una posición así, además en la que también los españoles no tienen asegurada ni siquiera la comida, ¿no? Por ejemplo, en varias crónicas, en las mismas de Bernal Díaz del Castillo, habla de cómo se va acabando la comida. Entonces, ella necesita asegurar, como lo haría cualquier otra persona, su sobrevivencia en las mejores condiciones bajo una situación de mucho miedo y muy inquietante, me imagino, ¿no? Si la recreamos y la rearmamos ahora. Por otro lado, ella no pertenecía a un Altepetl Tenochca, es decir, ella en la geopolítica de ese momento de Mesoamérica, de hecho, ella al nacer en Oluta, y seguramente, muy probablemente su lengua materna es una lengua hermana de mi lengua materna del Mije, el oluteco, que hay un momento en que ella después es entregada o vendida como esclava a población chontal, maya chontal. Ella aprende estas diferentes lenguas, pero también tiene acceso a un registro de náhuatl bastante interesante, bastante impresionante. Pero el lugar en la familia en la que ella ha surgido, que tenemos pocos datos sobre eso, no era una colectividad que fuera aliada a los tenochcas. Es más, Camila Townsend advierte que es muy probable que quienes la hayan vendido o quienes se dedicaban a eso, ¿no? A vender personas como en la esclavitud, fueran también tenochcas. Entonces no debe ella ninguna lealtad a Tenochtitlan, ¿no? Eso creo que es muy importante apuntar. Entonces va haciendo lo posible por sobrevivir y asegurar la estabilidad del hijo y de la hija que tiene después, para asegurar su propia estabilidad y la estabilidad también de sus hijos. Pero en medio de eso también va tomando unas decisiones que parten del hecho de poder ella mediar no solamente lingüísticamente, sino culturalmente entre estos dos mundos. Por otro lado, conforme en el momento en que ella se ofrece, porque lo que dicen las crónicas, se ofrece para ser la intérprete, ¿no? Porque domina tanto su lengua materna como el maya y también el chontal y el náhuatl, un registro de náhuatl especial. Además, prontamente va a aprender español, ¿no? Esta habilidad hace que tenga una prominencia que de otro modo no hubiera tenido. En el momento en que ella se ofrece y decide, digamos, en el contexto en el que puede decidir ofrecerse como intérprete y hacerlo de una manera extraordinaria, va construyendo un montón de interlocuciones y decisiones que pasan por ella. Como bien lo han dicho historiadores como Federico Navarrete, Cortés no tiene la seguridad de saber qué es lo que Malintzin está diciendo, ¿no? O sea, no puede evaluar la interpretación porque no tiene esas habilidades lingüísticas, no aprende la lengua. Y muchas de las cosas que van a ir tomando en decisión van a estar mediadas y determinadas por el quehacer de Malintzin. Además, para las crónicas de los lienzos, desde las versiones desde los pueblos nativos, sobre todo las fuentes de Tlaxcala, como podemos ver aquí en la imagen, por ejemplo, incluso Malintzin es dibujada o es representada en un tamaño incluso mayor al de Cortés. Y por las mismas crónicas sabemos que ese combo, digamos, que va formando Cortés con Malintzin, se ve como una sola unidad e incluso su nombre es trasladado para la población nativa a Cortés, al que también le dicen Malinche. O sea, es tan fuerte la función que tiene Malintzin en todo lo que sucede hasta la toma de Tenochtitlan y después, tan importante que que la población nativa no llama a Cortés por su nombre, sino como Malinche también, ¿no? Entonces ella ella es el rostro que puede, ¿no? El rostro que toma esa interlocución ante la población nativa y su función entonces se vuelve fundamental e importante. Esos son de los pocos datos, digamos, que tenemos en históricos. Sin embargo, ¿quién es el que comanda el relato de lo que se ha visto, ¿no? Entonces, por un lado, y justamente hablando con el historiador Federico Navarrete, llamaba la atención sobre el hecho de que la figura de Malintzin en las representaciones actuales de los pueblos indígenas sigue estando presente.
tal vez no en la escritura, pero sí en las representaciones, por ejemplo, de las danzas de Malinche, las danzas de conquista, o danzas como la danza de la pluma en Oaxaca, donde hay un personaje que es la Malinche. Y a diferencia de lo que nos ha dicho el relato del Estado mexicano, en estas danzas es muy interesante ver que Malintzin ocupa un lugar de respeto. No es una traidora en la narrativa que se puede derivar de esa danza, ¿no? Es un personaje importante, es un personaje que está adornado, que va cumpliendo una función en la que no es despreciada dentro de la estructura de la danza. Entonces hay como dos narraciones que están ahí, una encriptada en las danzas de la Malinche y en las danzas en las que aparece ella como un personaje, y por otro lado la narrativa que ha creado el Estado mexicano. El relato que es muy importante ver que la manera en la que vemos lo sucedido y por lo tanto a Malintzin hace 500 años son como unos lentes que se nos han colocado por parte del propio Estado mexicano. Eso creo que es muy importante tenerlo en claro porque va a ser necesario en este ejercicio de reflexión ponernos diferentes lentes. O sea, no creo que un lente sea el verdadero, pero sí es necesario analizar que hasta ahora hemos visto lo sucedido hace 500 años y la figura de las mujeres, la participación de las mujeres indígenas dentro de alguien que está comandando y contándonos ese relato. No estamos escuchando las diferentes voces, sino una sola voz. Es una sola voz que ha institucionalizado, ¿no? Que se ha institucionalizado. Por lo tanto, el relato ha sido patriarcal y en especial muestra la posición de las mujeres indígenas en la actualidad. Es decir, el relato de lo sucedido con Malintzin y con diferentes mujeres indígenas hace 500 años también refleja la posición que el Estado en general y los sistemas de opresión actuales generan para las mujeres indígenas en la actualidad. Y esta posición ha sido una posición subalterna, en un caso traidora y además montada en el relato del amor romántico. Para mí es muy grave y también muy sintomático el hecho de que en las representaciones audiovisuales la figura de Malintzin sea narrada en relación con la de Hernán Cortés como una relación de amor romántico. Primero es anacrónicamente inaplicable y por otro lado no sucedió, hay muy pocos indicios que nos pudieran apuntar a que eso hubiera sucedido así. Sabemos que el matrimonio estaba construido, la idea, la figura del matrimonio con base en otros valores y que no tampoco era posible pues aplicar ese mito del amor romántico. Por otro lado, en esta narrativa hay una conversión en el que se va a hacer sobre Malinche, sobre Malintzin, una lectura patriarcal y colonialista al mismo tiempo. Por un lado, la identificación de ella como una traidora a su propio pueblo, y por otro lado, su poca importancia, ser nada más la intérprete de Cortés, que con las evidencias históricas que hay, decididamente ella fue mucho más que eso, ¿no? Fue incluso la imagen de una de las partes en estos hechos ocurridos hace 500 años. Entonces, la primera operación que se hace en la que es posible, solamente así es posible ubicar a Malintzin como una traidora, es que creo que quisiera en esta clave hacer una distinción de tres hechos diferentes. Por un lado, hablar de la caída de Tenochtitlan, que empieza con, bueno, todas las guerras que empiezan desde 1519 hasta 1521, ¿no? En donde Malintzin tiene un papel fundamental en la creación de las redes, en la creación de un ejército que, como se ha dicho, en más del 90% estaba conformado por población nativa. Por otro lado, en esta caída de Tenochtitlan hay una reconfiguración geopolítica de las fuerzas, ¿no?, que hay ahí, y hay una también decisión de tanto de los tlaxcaltecas como de la población texcocana de rearmar, ¿no?, la correlación de fuerzas, y hay una alianza, pero no es como se ha dicho ya y como la historia ha digamos, querido ver, que esto es como los españoles van y toman a Tenochtitlan. Es mucho más complejo que eso porque es una serie de diferentes fuerzas que van a tomar Tenochtitlan.
En ese sentido hay población nativa tanto en Tenochtitlan, pero también en el ejército mayoritariamente nativo que tomó la ciudad. Entonces, vamos a ver ese fenómeno como una serie de hechos que culminan con la caída de Tenochtitlan. Y por otra parte, hablar de las guerras de conquista. A partir de eso, empieza un proceso que va a tardar bastante tiempo por todo lo que es Mesoamérica, pero también hacia el norte del país, que va a tomar eso bastante tiempo. Y estas guerras de conquista van a tener sus peculiaridades y también va a participar población nativa, pero también población española, y va a ir poco a poco estableciendo un orden colonial. En la caída de Tenochtitlan, por ejemplo, podríamos hablar de los Saltépetl o las ciudades tlaxcaltecas, las fuerzas tlaxcaltecas como las ganadoras. De hecho, también van a estar participando en las guerras de conquista, en la llegada, por ejemplo, de los españoles a poner una villa en la región Mije, en la sierra. Ahí también llegó un ejército tlaxcalteca que se estableció en el barrio de Analco, que existe hasta la actualidad. Entonces, en estas, de ahí es cuando se configura la idea del indio conquistador. Eso por un lado, y por el otro el establecimiento del orden colonial, que al final lo que va haciendo es creando el establecimiento de un colonialismo en el que lo blanco, lo occidental, va a tener mucho más, va a tener una preeminencia y va a generar una opresión. Además, que en este establecimiento del orden colonial hay que hablar de todo el secuestro de población en África que fue traída a este continente para la esclavitud, para trabajo esclavo. Entonces, lo que va a hacer es que se empieza a racializar y a poner un orden en el que lo blanco es como el sinónimo de lo civilizado y de lo que hay que aspirar, y que va a sojuzgar a lo que no es occidente, ¿no? Ya sea población afrodescendiente o población indígena. En ese caso, población india, porque la palabra indígena se empieza a utilizar mucho más tarde, hasta el siglo XIX. Al tener esta diferencia, podríamos entonces ver que la caída de Tenochtitlan va a ser, si lo vemos como un hecho que está relacionado, pero es decididamente diferente de las subsecuentes guerras de conquista en Mesoamérica y lo que va sucediendo, y el establecimiento del orden colonial. En la caída de Tenochtitlan, no podemos entonces hablar que figuras de mujeres como la Malintzin van a ser traidoras, porque no hay una lealtad hacia Tenochtitlan, no pertenecen a esa unidad política, incluso pueden ser de unidades políticas adversarias. Entonces es muy difícil ver ese hecho como si fuera precisamente algo que sucedió a México, ¿no? Sucedió a una de las ciudades de ese territorio. En las subsecuentes guerras de conquista son complejas, en cada territorio va a ser distinto y cada vez más violento, porque se va a estar asemejando con el establecimiento de este orden colonial donde se jerarquiza. Si bien en un principio, en la caída de Tenochtitlan y con las guerras de conquista, la población, por ejemplo, náhuatl, tlaxcalteca, va a tener como indios conquistadores ciertos privilegios reconocidos por la corona, en la que van a tener permisos para portar armas, para tener caballos, etcétera. Es verdad que para el establecimiento del orden colonial esas diferencias se van borrando. Tan es así que a 500 años un náhuatl tlaxcalteca y una persona indígena de un pueblo mije o de un pueblo perepecha estamos sufriendo los mismos efectos del racismo y del colonialismo actual. O sea, el desprecio, la discriminación y la opresión a los pueblos indígenas ya no diferencia entre quienes fueron los que ganaron en la caída de Tenochtitlan, o sea, entre población náhuatl texcocana o náhuatl tlaxcalteca y población mije o población rarámuri en el norte del país. El establecimiento del orden colonial lo que va a hacer es borrar esas diferencias complejas que se dan en el proceso de la caída de Tenochtitlan y de las guerras de conquista. Y el hecho de que hayan participado población mayoritariamente nativa en la caída de Tenochtitlan y la participación de una mujer como es Malintzin, tampoco significa que se pueda negar el establecimiento del orden colonial. En ese establecimiento del orden colonial empieza a igualarse y además
otra cosa importante es que el establecimiento del orden colonial no cesa con la independencia. En una visión de la historia comandada por el Estado mexicano, la independencia es la cura de ese mal, ¿no? Que empieza con la caída de Tenochtitlan, y la cura de ese mal entonces es la independencia. Si vemos esto como otro proceso, podríamos ver que el Estado mexicano, la creación de México como país, como un proyecto criollo, es la continuación del establecimiento del orden colonial, y que el establecimiento del Estado mexicano se va perfeccionando la opresión a estos pueblos indígenas. Y si alguna diferenciación había de su participación en la caída de Tenochtitlan y las guerras de conquista, eso se va aplanando y haciendo que todos los pueblos estemos en la categoría indígena, que va a ser una categoría racializada, oprimida, discriminada por igual. Entonces, en esto de los efectos de las lentes del Estado, va a dar diferentes efectos. Uno es el efecto México-Tenochtitlan, que he llamado, es que ¿cómo es posible leer a una mujer como Malintzin en ese contexto como una mujer traidora, o como los tlaxcaltecas como personas traidoras? Primero porque en la narrativa del Estado, México como país, esta unidad que conocemos con este mapa, con esta silueta que tiene, el México actual como país, viaja al pasado, hace 500 años, y renace reconvertido en 1519 como Tenochtitlan. México no se identifica ni con el Altépetl de Malintzin, con Oluta, ni con los mayas chontales, ni con los tlaxcaltecas, ni con una ciudad purépecha, todos pueblos indígenas en la actualidad. Al viajar en el pasado se hace una equivalencia narrativa, y México hace 500 años es Tenochtitlan. Entonces, todo lo que atenta contra los intereses de Tenochtitlan va a atentar contra los intereses de México. En esa operación, entonces, al estar Malintzin, no se va a narrar a Malintzin como del lado de otra población indígena, como son los tlaxcaltecas, que viendo las representaciones de Malintzin sobre los tlaxcaltecas, vemos que es una mujer muy respetada, muy importante, con una preeminencia en su representación. No se va a narrar así, sino se va a narrar a Malintzin como aliada de alguien que afectó a los intereses de México. Solo en ese sentido se puede explicar que Malintzin, que haya un adjetivo o un sustantivo derivado de su nombre, como malinchismo, por ejemplo. Solamente haciendo esa equiparación. México, al viajar hace 500 años, se vuelve Tenochtitlan. Y todo lo que afecta a sus intereses, afecta a los intereses de México. El otro efecto que genera esta narración de lo sucedido es el efecto patriarcal. Dado que, como ha dicho antropólogas como Aura Cumes, hay que ver que el colonialismo que llega, es decir, la población europea o el sentido europeo que va llegando y que se impone en el ordenamiento colonial en estas tierras, viene de un proceso de estar pasando del feudalismo al capitalismo, y aparte de un patriarcado recalcitrante que viene de una opresión muy fuerte contra las mujeres, contra su conocimiento, y con lo que ha pasado que feministas como Silvia Federici han apuntado, ¿no? La quema de brujas, durante mucho tiempo matar a mujeres que tenían diferente tipo de conocimientos, que podían tener acceso a la tierra, y un sojuzgamiento muy fuerte patriarcal de las mujeres. Ese es el colonialismo que llega, y como dice Aura Cumes, es un colonialismo profundamente patriarcal y es un patriarcado profundamente colonialista. Al llegar aquí, las relaciones son complejas, por lo menos como dice ella, no es que hubo aquí también una matanza de mujeres como de las que viene Europa, se reconfigura, y entonces en las narrativas, no solamente con Malintzin, sino el papel de otras mujeres, por ejemplo, de la nobleza tlaxcalteca, con la que establecieron alianzas y con las que establecieron uniones los españoles. Hay una lectura que el papel de las mujeres no va a estar situado, ¿no? Sino que en estos efectos de la narrativa, Malintzin otra vez se ve a través del lente patriarcal, a través de ese lente
colonialista patriarcal del que habla ahora Cumes. En ese caso, entonces Malintzin está atentando contra ese Tenochtitlan que es el México de ahora. Su papel es solo el de amante o acompañante, no tiene mayor irrelevancia en las decisiones y en los acontecimientos, y además es sexualizada en muchas representaciones como una mujer sensual y libidinosa que va a usar esas artes para traicionar. Entonces, cuando vemos cuál es su papel fundamental, cuando ella es la que toma la importancia en la representación y puede modular la relación que se está estableciendo y las interlocuciones, incluso en el sitio, por ejemplo, pocas veces no puede haber una interlocución si no está Malintzin, ¿no? O sea, la mandan a llamar, ella tiene que venir desde Texcoco durante el sitio para poder entablar una relación, y la que puede modular y ver cuáles son los efectos que va a tener sobre uno y sobre otro va a ser ella. Estas complejidades de esas visiones no van a estar en este efecto que estos lentes distorsionan, ¿no?, de los hechos. La otra es el efecto prehispánico. El efecto prehispánico es que también crea un efecto, esta narrativa, en el que todo lo que sucedió previo a la llegada de los españoles es como si fuera histórico. Se crea una categoría que en su nombre dice que es prehispánico. En esta prehispanicidad no hay, es como si no hubiera habido otros hechos relevantes, fundamentales, y además no se historiza tampoco el papel de las mujeres. Es como si en lo prehispánico fuera lo primigenio y como si no hubiera sucedido gran cosa. Lo más importante que parece que le sucedió a los pueblos indígenas sucedió solo hace 500 años. Y entonces ese bloque homogéneo es como si no tuviera una estructura temporal interna. Entonces lo crea como parte de la historia de los pueblos indígenas es solo dos, lo prehispánico y lo hispánico. Y eso genera un congelamiento de los pueblos en el pasado y también un congelamiento de las muy diversas y diferentes concepciones del papel de las mujeres en las sociedades. Ha impedido historizarlos. Para ciertas mujeres, por ejemplo, existía un patriarcado ancestral, pero que no ha sido caracterizado y no sabemos si existía, cómo es que funcionaba, cuál era la visión sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Y tampoco hemos podido historizar que hay muchos más hitos, ¿no? Si hablamos de lo prehispánico y fijamos arbitrariamente, como dice el historiador Sebastián Van Doesburg, el comienzo de las sociedades mesoamericanas arbitrariamente con la domesticación del maíz, tenemos 9,000 años desde entonces, de los cuales, siendo mijes o siendo zapotecos durante 9,000 años, solo 500 hemos sido indios y 200 indígenas. Por lo tanto, es muy poco en la historia de las sociedades mesoamericanas, ¿no? Pero la narración de la historia oficial de México con la que vemos el pasado ha creado que de esos 9,000 años, los relevantes sean los 500 últimos. Que es importante, no se puede negar, pero que en lo prehispánico hay mucho más, ¿no? Que hay muchos hechos históricos también fundamentales en nuestra historia que no solo se parten en dos. Y por otro lado, la creación de la categoría indio-indígena como homogéneo. Una de las cosas que quería justamente reflexionar aquí es si es posible llamar a Malintzin una mujer indígena. Tendríamos que ver que de alguna manera lo que hace el establecimiento del orden colonial es crear una categoría homogénea a realidades históricas muy diferentes. Si pensamos, por ejemplo, en la población yumana, los pueblos yumanos de Baja California Sur y los pueblos mesoamericanos, en este caso el pueblo nahua, el pueblo maya, el pueblo mije, quedan encapsulados en esta categoría indígena, aun cuando la historia de lo que sucedió a una mujer como Malintzin va a ser muy distinta a la historia de las mujeres yumanas, por ejemplo, o de las mujeres mijes. Esta homogenización de la categoría va a también funcionar sobre todo y en contra de las mujeres indígenas. Decididamente, Malintzin no escuchó nunca la palabra indígena dirigida hacia ella. Es una palabra que empieza a utilizarse con su significado actual hasta el siglo XIX,
para el Estado mexicano somos pueblos indígenas y mujeres indígenas, y para la orden español, pueblos indios. Y probablemente escuchó más la palabra nativo o nativa en una sociedad además en la que la diferencia entre la nobleza y el resto del pueblo era una diferencia mucho más relevante que indígena o no en la actualidad, por ejemplo. Entonces eran otras las relaciones a las que estaba expuesta, pero esta misma homogenización hace que sea una lectura de ella, que es una lectura categorizadora en donde se borran las diferencias, ¿no? Que eso es lo que ha sucedido con su figura y también a la par con la posición de las mujeres indígenas, como ya sea, pues sí, como en su caso, como traidoras o como víctimas absolutas sin ninguna capacidad subversiva y sin propuestas de subversión, siempre como víctimas. Cuando la evidencia a través de la historia nos ha contado que, al igual que Malintzin, muchas de las mujeres de los hoy llamados pueblos indígenas han salido a defender el territorio, a defender los bienes naturales ante proyectos extractivistas durante 500 años. O sea, el papel de las mujeres en esa defensa ha sido fundamental a través de todo este tiempo. También se ha creado otro efecto en esta narrativa, que es un asunto entre México y España. Si Malintzin tiene que decidir, o sea, si para poder en esta narración oficial, tiene que decidir traicionar a México para apoyar a España, se hace una visión como si el ordenamiento del régimen colonial, el establecimiento del régimen colonial, sea un asunto entre dos países. Tan es fuerte esta narrativa que es entre México y España, que pues hace varios meses el jefe del Estado español, del Estado mexicano, exigió pues un perdón para que España pidiera perdón por la conquista. Esto borra el hecho que el establecimiento del orden colonial, no solo la caída de Tenochtitlan, tal vez como un marcador, pero el establecimiento del orden colonial es un hecho que no es solo entre dos países que además hace 500 años no existían como países, sino que es algo que reconfiguró el mundo. ¿En qué sentido? Por un lado, se jerarquiza lo blanco y lo occidental como más alto en una jerarquía. Empiezan los procesos de racialización donde los cuerpos de los pueblos, de las personas que pertenecen a los pueblos nativos, son jerarquizados como menos valiosos, como oprimidos, como indeseables, como menos importantes. Empieza el proceso, es para explotar estos territorios que se secuestra a personas en África para traerlas y configurar un régimen esclavista que además, como varios teóricos lo han dicho, lo que va a hacer es configurar el capitalismo. No se puede explicar el desarrollo capitalista sin el esclavismo. Y entonces este tipo de colonialismo se va a ensayar también en otros territorios del mundo, después en África, después en Oriente, y va a rearmar la geopolítica de todo el mundo. Entonces, eso que empieza a suceder hace 500 años, con la caída de Tenochtitlan y con el establecimiento del orden colonial, no solo es un asunto entre México y España, sino de todo el mundo. Casualmente, por así decirlo, es los países que han sido históricamente beneficiados del colonialismo son los que ahora se conocen como de primer mundo, y casualmente los países en vías de desarrollo del tercer mundo son los que han sido históricamente explotados. Entonces, si vemos el ordenamiento, en ese sentido, no es algo que solo suceda a dos entidades, sino es algo que reconfigura las relaciones en el mundo, en el que se prepara también para la mayor explotación de estos pueblos que han sido sojuzgados, y además dentro de estos el orden colonial va a elegir a los varones como también una jerarquía de género. Y dado que indígena y mujer quedan, digamos, tanto por el orden patriarcal como colonial en la categoría oprimida, entonces la condición de las mujeres indígenas se va a narrar, como ha sucedido también en un espejo con Malintzin, como sin poder de subversión, sin poder de decisión, y además narradas como desde el patriarcado, ¿no? Ya sea desde el amor romántico o desde la
poca importancia que van a tener para estos sistemas, ¿no? O en la jerarquía de lo que es valioso o no. Esta, esta identificación de la que hablábamos, la identificación de una ciudad con este país actual, entonces va a resultar bastante problemática porque solo así va a ser posible justificar que todas las mujeres, que en el caso de Malintzin, por ejemplo, no fue por voluntad su participación, sino que fue entregada a los españoles, se pueda narrar como traidora y como enamorada de un Cortés. Lamentablemente, les decía, las series o las películas o el material audiovisual la ha retratado así, como alguien que se enamoró y estaba en una situación difícil, pero al final decidió optar por alguien que no eran los suyos, porque es necesario justamente hacer esta operación en donde nosotros, México, se vuelve Tenochtitlan. Y donde quién es los suyos o quién no, se reconfigura solo en dos. Y ella entonces se elige dentro de todos, aun cuando colectivamente los tlaxcaltecas son narrados como traidores, personalmente entre todos los personajes, Moctezuma, Cortés, Malintzin, Bernal, los personajes que se narran como protagonistas de esta historia es precisamente a la mujer, ¿no? En el nivel individual, que es Malintzin, la que va a ser narrada así. Y que después va a crear un efecto dominó en la lectura que se hace justamente, ¿no?, sobre las mujeres indígenas. Al diferenciar entre la caída de Tenochtitlan por un lado, con esta complejidad donde hay población nativa ganadora, que es la que toma la ciudad de Tenochtitlan, Texcoco, los texcocanos, la población tlaxcalteca, etcétera. Y por otro lado hay población nativa que pierde en esta caída, la población tenochca. Por otro lado, diferenciar las subsecuentes guerras de conquista que van generando además el papel de las pandemias. Y por otro lado, el orden colonial. Y el generar el orden colonial es lo que hace tan actual lo sucedido hace 500 años. Porque si bien la reconfiguración geopolítica que sucedió en su momento en Mesoamérica, esa configuración ya cambió, es decir, les digo, los tlaxcaltecas no tienen esos, digamos, privilegios otorgados por ser los ganadores de esa guerra, nos igualó el orden colonial, genera sistemas de opresión que son profundamente actuales y profundamente relevantes. Por un lado, el patriarcado, que genera un sistema de discriminación, subsistema que es el machismo, el colonialismo, que selecciona los cuerpos y genera racismo, y el capitalismo, que va a generar el clasismo. Estos tres sistemas de opresión ordenados por este establecimiento del orden colonial van a estar operando todo el tiempo conjuntamente. Es en esta relectura de lo que sucedió con la figura de Malintzin, lo que sucedió con la figura de las mujeres en esta posición hace 500 años, puede alumbrarnos sobre cómo están funcionando estos sistemas de opresión juntamente en la actualidad. El patriarcado, que va a jerarquizar el género, el colonialismo, que genera el racismo y la clasificación de los cuerpos, que además está vigente plenamente en la actualidad, y también el capitalismo, que sigue en los proyectos extractivistas sobre los pueblos indígenas y sobre las mujeres de los pueblos indígenas. En esta narración que ha hecho el Estado mexicano, entonces, las posibilidades de otras voces, tanto de las evidencias, por ejemplo, las muestras y lo que se consignó desde Tlaxcala, de estas ideas de clasificar a todos los pueblos indígenas como absolutamente vencidos, pero que las fuentes tlaxcaltecas subvierten, la figura de Malintzin subvierte esa narrativa de lo sucedido hace 500 años, también hay un colonialismo en la manera en la que se está narrando, y se están silenciando las voces, por un lado, de las mujeres, las mujeres indígenas que han estado siempre ahí, y su función y sus propuestas, su defensa, su resistencia, su capacidad de subversión,
y también la representación audiovisual, si así lo queremos, en las danzas, de lo que es Malintzin para los pueblos indígenas. En estas representaciones hay otra versión de lo que está sucediendo y creo que es necesario justamente volver a cuestionar. La figura de Malintzin, entonces, pone en tela de juicio tanto el patriarcado, y el colonialismo al mismo tiempo. Por un lado, volver a visitar su vida, sus circunstancias y su significación nos devuelve un espejo en el que estamos evidenciando la vigencia del patriarcado al leerla solo como un amante de Cortés, una lectura desde el amor romántico, una lectura en la que prefiere, digamos, a alguien que no es México, que es el otro, que configura la traición. Y por otro lado, también el colonialismo, al verla como una mujer indígena que va a tener un papel mucho menos importante y un papel que ha sido clasificado con una etiqueta muy, muy fuerte de la que deriva una palabra tan fuerte como malinchismo. Es decir, para la historia mexicana, ella encarna todo lo que no debe ser, ¿no? Y además es mujer. Revisitarla, volver a reconfigurar su historia con los datos históricos que tenemos y volverla a poner en el papel fundamental que tuvo en las negociaciones, en poder modelar y en poder modular la relación y las decisiones fundamentales que se estaba teniendo, y también devolver a los pueblos indígenas la mirada, ¿no? La mirada nativa veía en esas fuerzas la figura de Malintzin, no la figura de alguien que no entendían, que era muy extraño y que no podían dialogar con él como Cortés. O sea, la relación nunca fue dialogar con Cortés. Las palabras con las que se dieron los hechos de hace 500 años fueron palabras de una mujer que ahora caracterizaríamos como una mujer indígena. La voz que moduló esas relaciones y esos hechos históricos tan importantes es la voz de una mujer. Y eso se ha tratado de ocultar a través de esta lectura patriarcal que trata de empequeñecer y borrar su imagen a través de la categoría de traidora. Entonces, también esta narrativa ha generado entonces un efecto Malintzin. Y en ese efecto Malintzin creo que está la subordinación del papel de las mujeres en la historia, en la resistencia. Tanto el orden colonial como el Estado mexicano han privilegiado la mirada sobre el varón indígena. Es el varón indígena el que, como dice Aura Cummins, va a ser el tributario. Y para el Estado mexicano es el varón indígena el que, por ejemplo, puede tener propiedad de la tierra, puede ser posesionario de tierras comunales. La mayor parte de las mujeres en México no tenemos acceso a la tierra, aunque somos las primeras en defender los territorios y los ecosistemas. Ese efecto de ocultar la potencia de Malintzin sigue operando sobre las mujeres indígenas en la actualidad, en la que no es el papel histórico ha sido subordinado porque tanto la corona española como el Estado mexicano ha preferido dialogar siempre con los varones indígenas. La mirada privilegiada ha sido voltear hacia los varones. Pero en este no voltear hacia nosotras, en no vernos como sujetos, sujetas de interlocución, también se han gestado mayor capacidad de conservación de nuestras culturas, pero también de subversión. Y esto se manifiesta cada vez que se establece una mina, que hay un megaproyecto en nuestros territorios. Otra vez somos las mujeres las que estamos poniendo el cuerpo en esa defensa, por más que el Estado haya preferido a los varones indígenas en la interlocución y en la opresión también. Y entonces creo que ese efecto de ocultamiento de la importancia de Malintzin sigue siendo un efecto colonial sobre las mujeres en la actualidad. También la romantización de la sujeción, ¿no? de la sujeción que opera, ¿no? sobre Malintzin, sigue operando también, ¿no? en romantizar la sujeción y en trasladar la narrativa sobre una figura que tiene que ver con el amor romántico, que no fue así, y que subestima las estrategias de subversión, las estrategias de resistencia, ¿no? Que Malintzin implementó,
que llegó un punto en que después de la toma de Tenochtitlán incluso va haciendo estrategias para poder asegurar un futuro para su hijo y para su hija. Y le dan en encomienda, alguien que fue un esclavo, ¿no? Después puede tener en encomienda y cobrar tributo también y tener en encomienda lo que antes fue Oluta, el lugar en el que ella nació. Entonces hay en esa situación difícil una capacidad subversiva y una capacidad de rearmar la resistencia que está presente siempre también en las mujeres indígenas en la actualidad ante el patriarcado y ante el colonialismo. Y bueno, con esta actualización del efecto Malintzin sobre la lectura de las mujeres indígenas en la actualidad, quisiera terminar esta intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ya tenemos algunas preguntas que nos han compartido en la sección de comentarios de Facebook, mismas que te vamos a compartir ahora. Lisa Fuentes, tenemos documentos nuevos que nos permitan hacer nuevas narrativas sobre Malintzin y la historia antigua de los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que tenemos, bueno, viendo las diferentes fuentes y viendo también los diferentes trabajos sobre esas fuentes, más bien es que siempre han estado ahí. O sea, tenemos las danzas y la representación de Malintzin en los pueblos indígenas. Que al ver el papel que tiene ese personaje en las danzas, vemos que no es un papel de traidora ni es un papel despreciable, es otro tipo de papel. Entonces, ahí hay una clave en cómo se ha visto y que se han mantenido esas danzas desde hace muchísimo tiempo hasta ahora, cómo se ha representado. Por otro lado, están todas las fuentes, sobre todo las tlaxcaltecas, que no han sido leídas en su justa dimensión o que no se les ha dado la misma importancia que la palabra de Cortés. Después de todo, Cortés casi no menciona a Malintzin, o sea, como que Malintzin es súper importante, lo sabemos, pero él no lo menciona así porque sus escritos tienen un objetivo y es quedar él como el héroe. Entonces, yo creo que las fuentes que están tampoco han sido leídas al mismo nivel, sino que unas han sido privilegiadas sobre otras. Entonces, yo creo que más que nuevas fuentes, necesitamos una relectura de las fuentes que ya hay y que están ahí y que necesitamos poner en una nueva lectura, quitarse sus lentes de la narrativa del Estado nacionalista y probar otros. Muchas gracias. Te comparto la siguiente pregunta de Rafael. ¿Cuál crees que ha sido el mito más grande que nos ha contado la historia oficial sobre Malintzin? Yo creo que el mito más grande es el de la traición, ¿no? Es muy importante porque la figura del traidor históricamente es una figura despreciable, lo hemos visto en muchas de las narrativas para Occidente sobre todo, ¿no? La figura, por ejemplo, de Judas, o sea, en la narrativa occidental la figura del traidor es muy despreciable. Entonces yo creo que la manera en la que también desde una postura muy misógina se puede deslavar su figura y su importancia y las maravillosas aptitudes lingüísticas que tenía, porque además no solo era interpretar de una lengua a otra, es que el náhuatl de la nobleza, el náhuatl para hacer esas alianzas, era un náhuatl muy especial. Es muy interesante ver cómo alguien que estaba en esclavitud accedió a aprender ese tipo de náhuatl, un náhuatl muy protocolario que no era fácil de aprender. Entonces, tienes una historia extraordinaria de una mujer extraordinaria en un contexto extraordinario que todo el tiempo está temiendo además por su vida. La manera de hacerla menos, aun cuando las fuentes sabemos que a Cortés no le dicen Cortés, le llaman Malinche, o sea, se dirigen a él como Malinche, el nombre de ella se traslada hacia él se vuelve una figura con un rostro femenino, ¿no? Y eso es tan fuerte para el patriarcado que la mejor manera, una de las buenas maneras de borrarla y de hacerla parecer terrible es con la figura sexualizada, además como sensualizada de una traidora, que en las narrativas occidentales es lo más despreciable, de lo más despreciable que hay. Creo que ese es el principal. Muchas gracias. José Luis Arellano, excelente narrativa y pregunta.
Malinzi habrá actuado siempre en este proceso con un sentimiento materno de protección, en donde ella quería lo mejor para todos y que no hubiese tanta sangre regada. Yo creo que es difícil saberlo, ¿no? Es difícil como tratar de entrar a sus estados mentales, primero porque tenemos poca fuente para eso, y luego porque los valores de lo que es sangriento, de lo que es la guerra, de lo que es valioso, sí va a ser bien diferente, temporal, pero también culturalmente, ¿no? Yo creo, no sé si, no creo que haya sido maternamente, ¿no? De una manera materna, sino yo creo que tratando de ver cuál, de decir, siempre podemos ejercer la libertad en medida de las opciones que tenemos. Y las opciones que ella tenía no eran muchísimas, o sea, eran pocas. Y además, no solo estaba ella, también estaban las alianzas, era un complejo de alianzas que ella había tejido, pero muy, muy complejo. Entonces, creo que sí es difícil adivinar sus estados mentales. Lo que sí podemos saber es que fue haciendo también muchas decisiones para poder, pues, estar lo mejor posible y también en un, vamos a ponernos un poco en el contexto en el que habían llegado unas personas, eso, con mucha violencia, de un lugar muy extraño, en el que además no sabías qué iba a pasar, estaba la viruela, estaba muriendo mucha gente, necesitabas asegurar lo más posible, pues a tu familia por lo menos y tu vida misma, ¿no? O sea, en cualquier momento, ella pudo haber muerto, por ejemplo, en la oída de lo que ahora llaman la noche victoriosa, o la noche triste, como se llamaba. Pudo haber muerto ahí, pudo haber muerto por falta de comida, por viruela, pudieron haber pasado muchísimas cosas. Entonces, tampoco es que ella estuviera pensando, oh, esto es la conquista, ¿eh? Estoy en medio de una guerra de la conquista y tengo que hacer ciertas cosas. Es al fragor de los hechos que además no puede prever. O sea, ahora sabemos que al final tomaron la Ciudad de México, Tenochtitlan, un ejército, sobre todo nativo, pero ella no tenía manera de saberlo cuando estaba decidiendo las cosas, ¿no? Muchas gracias. A Zenet Lavalle. Yasnaya, ¿sabes si en España a la figura de Malintzin se le reconoce en algún sentido? ¿En qué sentido en su caso? Bueno, es difícil para mí hacer una generalización, ¿no? Pero hay varias, o sea, creo que hay posturas críticas también en España sobre lo sucedido acá, porque por un lado hay un movimiento negacionista tremendamente racista que dice como, bueno, pues lo salvamos de alguien de unas personas que mataban gente y sacrificaban gente. Y bueno, ahí tenemos la historia de Cortés que amó, o sea, a Malintzin. Lo que se hace es como también endulcorar y romantizar esa relación. O sea, es difícil, ¿no? Porque como ha dicho también otros historiadores, el propio Federico, pues no es tan común enamorarse de quien te viola o de quien es tu opresor. No es a través de la lente del amor romántico. Pero esa es una de las narrativas que desde el otro lado también se están narrando. Y eso es lo que sucede cuando ves que lo que sucedió hace 500 años solo sucedió entre dos entes que no existían, México y España. Si lo vemos un poco más complejo, creo que es posible tener eso, una lectura más compleja, pero hay gente que tiene una postura crítica, claro, pero también hay otra gente que romantiza, por lo menos hay ciertas cuentas, ¿no? Históricas en Twitter, por ejemplo, en redes sociales que replican la voz de Hernán Cortés, etcétera, donde se narra casi todos los negacionistas de los efectos del orden colonial se narran esto como una relación romántica donde Cortés salva a Malinche de la esclavitud y se enamora de ella. Un poco como romantizando esa sujeción. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Yasnaya, ¿nos puedes compartir qué sucedió con Malintzin una vez consumada la conquista? Bien, hay algunas evidencias. Bueno, primero acompaña, bueno, le acompaña a Cortés en el viaje hacia Honduras, ¿no? Que es todo eh, un hito, ¿no? Lo que va sucediendo. Le dan en encomienda, bueno, ella se casa o la casan, creo que también ella va evidenciando que sería lo más conveniente, con uno de los
de las personas que participan en la conquista con uno de los conquistadores. Aparte de tener a Martín Cortés, su hijo, tiene una hija y bueno, también va, es bastante, hay un juicio donde la hija va a reclamar unas posesiones y ahí se habla mucho de ella, ¿no? Hay testigos que hablan de ella y casi todos los testigos hablan de ella como una mujer extraordinaria, de mucho respeto, y sabemos que también se establece en una casa en Coyoacán y después va pasando por diferentes momentos. Se le entrega tributo, parece que hay evidencia de eso, lo cual la configura como una mujer importante en ese nuevo ordenamiento. Y después muere, ¿no? Muere relativamente joven, no se sabe exactamente bien por qué, si es por viruela o por alguna de estas enfermedades. Y bueno, su hijo es llevado a España, después regresa y bueno, su hija tiene que hacer toda un litigio y gracias a ese litigio tenemos información sobre su vida. Les recomiendo mucho el libro Malintzin, una mujer indígena en la conquista de México, de Camila Townsend, que es uno de los libros más documentados que puede haber con las fuentes sobre su vida. Muchísimas gracias. Son todas las preguntas que tenemos. No sé si antes de concluir esta sesión te gustaría hacer alguna reflexión final. Sí, creo que sería importante, yo creo que justamente para poder poner en tela de juicio y rearmar o poder hacer estos efectos que ha dado esa historia y que ha consolidado, pues tanto el patriarcado, sobre todo el colonialismo para las mujeres indígenas y para la propia historia de México, volver a visitar los hechos ocurridos hace 500 años, no negar sus efectos, pero también dejar de identificar a México con solo Tenochtitlan, ¿no? Creo que sí es importante ver romper esa identificación nacionalista y dejar de ver la independencia como el alivio del orden colonial y empezarlo a ver como su continuación y analizar los efectos actuales sobre eso que sucedió hace 500 años, que ahora explican por qué estamos en un país racista, por qué funciona así el machismo y qué está pasando con la defensa de los territorios en la actualidad. Eso que está sucediendo ahorita, donde las mujeres indígenas estamos luchando y poniendo el cuerpo en la defensa de los territorios y del extractivismo y los megaproyectos, está totalmente ligado en ascendencia con lo sucedido, lo que empieza a suceder hace 500 años. Entonces, por un lado, complejizar, por lo menos eso, poner nosotros lentes. Si hemos visto lo que sucede hace 500 años con estos lentes que nos da el Estado en la escuela y en su aparato narrativo general, ponerse muchos más lentes y empezar a escuchar las otras voces y las otras fuentes, ¿no? Y creo que la figura de Malintzin concentra todos esos prejuicios. Entonces, rearmar la narrativa sobre esa mujer nos va a permitir también rearmar la narrativa sobre todo lo que ha sucedido en estos 500 años. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Lo hemos disfrutado y nos has abierto también nuevas líneas para hacer lecturas y conexiones hacia también nuestro presente, que es muy importante romper con esta historia tradicional y con esta historia nacionalista para justamente ver con nuevos ojos y con nuevas perspectivas hacia un futuro mejor. Muchísimas gracias a la maestra Yasnaya Aguilar por esta presentación y muchísimas gracias a todas las personas que participaron en esta transmisión en vivo. Queremos recordarles que los videos de este ciclo de charlas, Las Nuevas Visiones de la Conquista, estarán disponibles en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta de Facebook del Museo Amparo, en la sección de videos, y también en nuestra página web www.museoamparo.com para que ustedes puedan volver a verlo, compartirlo y disfrutarlo nuevamente. Los esperamos el próximo jueves en este ciclo que tenemos. Estaremos recibiendo a la maestra Margarita Kosic, quien hablará de las mujeres en la conquista. Buenas noches para todos, muchas gracias. Yasnaya, te mandamos un abrazo muy grande desde el Museo Amparo, deseamos que te encuentres muy bien y muy buenas noches para todos. Muchas gracias.